Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 5 de junio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La certidumbre de Dios. La cita la encontramos en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, donde dice lo siguiente: Él dijo, de manera que podemos decir confiadamente. Oremos. Padre amado, ¿cuándo aprenderemos a confiar en que tú eres un Dios íntegro? Que cuando tú hablas es completamente la ley, no hay marcha atrás. Tú eres sólido en tu carácter, eres santo, eres puro, eres perfecto. No hay manera que tú vayas a fallar, porque tu palabra, todo lo que tú has dicho, es honestamente infalible. Bendecidos somos aquellos que conocemos esta verdad. Ayúdanos, Señor, a crecer en ella. Te lo rogamos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, ¿a qué se refiere el hermano Oswald Chambers cuando nos dice la certidumbre de Dios? Qué bonito. Dice, mi convicción ha de basarse sobre la seguridad que Dios me da al decir, de ningún modo te desampararé. Por tanto, podemos decir confiadamente, el Señor es quien me ayuda. El Señor es mi ayudador, no temeré. Entonces, lo importante aquí es entender que nuestra convicción no está ni siquiera en lo que dice. Nuestra convicción se basa en quién está hablando. A veces las personas se aferran a una promesa en lugar de aferrarse a quién está dando la promesa. Entonces, el hermano Oswald Chambers nos da otra manera de entender lo mismo y nos dice, en otras palabras, no me sentiré abrumado por las aprensiones. Cuando decimos que Dios es nuestro ayudador y no temeremos, también estamos diciendo eso, que no vamos a dejar que las circunstancias, que las presiones de este mundo se apoderen de nosotros, porque basado en quién nos ha dicho que no nos va a desamparar, podemos ciertamente y con toda confianza decir que el Señor es nuestro ayudador. Ahora, veamos lo que no significa esto, que también es importante que entendamos con contraste lo que no significa. Y dice así, no significa cuando decimos que no temeré, no significa que no sentiremos el temor. Por supuesto que el temor estará presente y sí lo vamos a sentir. Pero cuando decimos no temeré, es que el temor no se apoderará de nosotros. Más bien, haremos lo contrario. Nos recordaremos las palabras tranquilizantes de Dios, que Él es nuestro ayudador. Ahora, si no necesitamos ayuda, entonces tampoco necesitamos un ayudador, ¿verdad? Entonces, porque dice no temeré. Bueno, porque no dejaré que el temor se apodere de mí, porque no dejaré que el temor me paralice. Esa es una buena palabra. Entonces dice que más bien estaremos llenos de valor, como un niño que se esfuerza por alcanzar la norma que su padre le ha propuesto, ¿verdad? No es que nosotros podamos hacer nada realmente por nosotros mismos. No tenemos el poder de hacer nada, pues dependemos de Dios para todo. En Él nosotros subsistimos. Sin embargo, Él
que nos ha enseñado y nos está entrenando a nosotros, sus hijos, para obedecerlo y para adorarlo, queremos esforzarnos en creerle cuando Él nos dice que no debemos temer porque Él no nos va a desamparar, ¿verdad? Queremos agradarle de esta manera y no ser como el mundo, porque si no, ¿cuál es la diferencia entonces entre un hijo y alguien que aún no es hijo de Dios? Entonces nos recuerda el hermano que la fe de muchos lamentablemente comienza a vacilar cuando el temor se apodera de sus mentes. Ciertamente esto es lo que sucede. Piensa en cómo reaccionas tú ante algo que te trae temor. Si dejas que se apodere de tu mente y que esté rondeando en tu mente, en lugar de que te recuerdes que Dios ha hablado y Él ha dicho que no nos va a desamparar. Entonces dice que cuando dejamos que el temor cautive nuestras mentes, ¿no?, nos olvidamos del significado de la seguridad que Dios da. Es decir, como dice el título, la certidumbre de Dios. Nos olvidamos que Dios es digno de nuestra confianza porque Dios ha hablado y Dios ha cumplido. Por esto es tan importante que estudiemos toda la Biblia desde el principio para que veamos cuán coherente, cuán constante, cuán impresionante es Dios quien se reveló a través de Moisés desde la creación. Entonces dice el hermano que muchas veces cuando estamos ante situaciones que pueden traernos temor, olvidamos lo siguiente, que es algo que necesitamos, que es respirar profundamente el aire fresco espiritual. Es decir, no depender de nada de lo material, no dejar que lo que podemos ver nos haga olvidar de la voz que hemos oído, la voz de Dios a través de su palabra. Entonces dice, la única forma de eliminar el temor de nuestras vidas es captar la certeza que Dios nos da. Dios nos da la certeza a través de lo que ha escrito y Él registra cómo siempre ha cumplido su palabra. Él reveló quién es a través de un pacto, por ejemplo, ¿no? Y nunca quebrantó ese pacto. Tan es así que vino encarnado. Dios se encarnó a cumplir la parte del pacto que el ser humano había quebrantado porque Dios se había comprometido de tal manera que era imposible echar para atrás. Entonces el hermano nos pregunta aquí, ¿qué es lo que temes? Y nos consuela diciendo, sea lo que sea, no seamos cobardes, ¿verdad? Debemos hacerle frente con una decisión en lugar de entregarnos al temor. Dice, cuando te parezca que nada ni nadie puede ayudarte, ahí debes ministrarte a ti mismo, ¿verdad? Debes decirte a ti mismo, debes estar entrenado y preparado para la ministración personal. Y debemos decirnos lo siguiente, el Señor es mi ayudador en este momento. Sí, en esta misma circunstancia presente que parece terrible, que parece imposible, Dios es nuestro ayudador. Nos pregunta entonces el hermano, ¿estás aprendiendo a escuchar a Dios antes de hablar? ¿O más bien dices tú algo y luego intentas que la palabra de Dios concuerde con lo que tú has dicho? ¡Wow! Esto es sumamente profundo, porque muchas veces nosotros abrimos la boca anticipadamente y luego estamos viendo cómo vamos a hacer para que la palabra de Dios confirme lo que nosotros hemos dicho y no al revés. Tenemos que prestar atención a esto, ciertamente. Entonces dice, aférrate a la seguridad que te da el Padre y luego di con todo valor, no temeré.
No importa el mal o las injusticias con que nos podamos enfrentar en nuestro camino, porque Dios ha dicho que de ningún modo Él nos va a desamparar. Entonces, la fragilidad humana muchas veces se interpone entre las palabras de certidumbre de Dios y nuestras propias palabras y pensamientos, a los cuales nosotros estamos tan acostumbrados de hacer caso. Tenemos que prestar atención. Entonces, cuando nos damos cuenta de cuán débiles somos al afrontar dificultades, ¿qué sucede? Que éstas crecen y se agigantan. Entonces nosotros nos sentimos más bien como langostas y Dios parece ni siquiera existir o no estar presente o que no le importan nuestras situaciones, lo cual va en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces, pero recuerda que la seguridad que Dios nos da dice: nunca te dejaré. Entonces, la pregunta es, ¿hemos aprendido a cantar después de oír la nota clave de Dios? A poder tranquilizarnos, a poder seguir adelante, a poder decir: Señor, este mundo está pasando. Tú no me has prometido que me voy a quedar en este mundo y que no voy a tener tribulaciones y que no voy a tener que enfrentar la muerte. Eso no es lo que nos has prometido, sino que estarás con nosotros, que obrarás todo para bien de aquellos que te aman y son llamados de acuerdo a tu propósito, que tú eres digno de toda confianza, que sabes lo que estás haciendo, que prometiste enviar a tu Hijo para salvarnos y lo hiciste. Y ahora tu Hijo ha prometido regresar por nosotros y sabemos que regresará. Y durante todo este tiempo no estamos solos, porque has enviado a tu Espíritu Santo a vivir y a sellar toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo esto lo sabemos. Toda esta es la base de la certidumbre que tú nos das, porque tú lo has dicho y tú lo has hecho y lo harás. Entonces, una última pregunta para terminar. ¿Tenemos el valor suficiente para decir: el Señor es mi ayudador? ¿O estamos más bien sucumbiendo al temor? Bueno, solo cada uno de nosotros puede responder esto. No importa lo que otras personas te digan: oh, sí, eres una persona de fe, wow, realmente veo que estás confiando en Dios. Solo nosotros sabemos si estamos confiando en la voz del Señor, si estamos confiando en lo que Él ha dicho, porque Él no es hombre para mentir. Bueno, Dios nos ayude a sentir esta certidumbre, puesto que Él quiere, obviamente, que disfrutemos de su carácter, disfrutemos de su paternidad. Bueno, el título del devocional de mañana es: Llevad a cabo lo que Dios obra en vosotros. Qué interesante. Aquí hay una combinación entre lo que Dios hace y lo que espera también que nosotros hagamos. Bueno, te deseo que pases un lindo día, que puedas meditar en esta verdad, que ministre tu corazón, y hasta entonces que Dios te bendiga.